Hola chicos, espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de síndromes linfoproliferativos crónicos y vamos a iniciar hablando de algunas características de la enfermedad hematológica maligna o leucemia. Recordemos que la enfermedad hematológica maligna se define como un conjunto de alteraciones de origen clonal que afecta a las células madre hematopoyéticas. ¿Qué quiere decir que son de origen clonal? Bueno, que van a ser un conjunto de células que tienen las mismas características de anormalidad. O sea, son células iguales. Por ejemplo, lo que les decía yo no sé si ustedes han escuchado la famosa oveja Dolly, ¿verdad? Que se clonó, que lo que hicieron fue crear una oveja exacta con el mismo material genético, exactamente con el mismo material genético que la oveja anterior, que era Dolly. En este caso, básicamente lo que sucede es que hay una alteración a nivel de célula madre y esa célula madre alterada empieza a reproducirse y forma un montón de células iguales que poseen la alteración. Entonces forman un conjunto de células anormales que tienen la misma característica alterada. Eso se llama un clon maligno en este caso. Normalmente estas enfermedades son desencadenadas por efectos mutacionales a nivel molecular, o sea, porque hay algún tipo de mutación como una mutación puntual o un cambio cromosómico como es el cromosoma Filadelfia, ¿verdad? O sea, algo sucede a nivel del ADN que causa que pues la célula adquiera ciertas características que conlleven a la aparición de lo que es la leucemia. La célula madre alterada con progenie defectuosa tiene tanto alteraciones cualitativas como cuantitativas. Cuantitativas obviamente, ¿verdad? Porque vamos a tener que normalmente estas células tienen una proliferación más alta. Y cualitativas porque son células anormales, son células que tienen características de displasia y de función, no son células que funcionan adecuadamente. Ahora, aquí es importante, les voy a hacer una aclaración, pero es una aclaración para que la tengan presente en su vida. El hecho de tener una leucemia no significa que el paciente vaya a tener una leucocitosis. Muchas leucemias cursan con conteos bajos de leucos, o sea, con leucopenia. Entonces, si ustedes tienen un paciente con leucopenia o con leucocitosis, ambos pacientes podrían tener un proceso maligno. Obviamente que si ustedes tienen un paciente que tiene 200.000 leucos, no hay duda de que hay un proceso maligno. Pero si hay un paciente con 2.000 leucos, pueden ser muchas cosas, infecciones virales, aplasias, procesos donde haya un químico como la quimioterapia que esté influyendo, o puede ser una leucemia. Algunas leucemias cursan con pancitopenias en sangre periférica. Entonces el hecho de tener leucos bajos no descarta la presencia de una leucemia. Tienen que tener presente eso porque son casos que se van a encontrar en su carrera profesional. Aparte de esto, el origen de las leucemias es multifactorial. En realidad hay muchas cosas que están involucradas en su aparición, pero no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Puede ser que haya una predisposición genética o haya una exposición a algún agente químico que cause la presencia de la leucemia, o simple y sencillamente sea incidental y no se sepa de dónde sale. Entonces, hay muchas cosas que pueden llevar a que se produzca una leucemia. No hay algo en específico. En cuanto a las características de las células malignas, que sería este clon que les estaba diciendo, pues tiene una alta tasa de replicación. Esto quiere decir que se reproduce mucho más rápido que otras células. Cuando yo les decía anteriormente que hay leucemias que pasan con pancitopenia periférica, esto a veces pasa porque el clon maligno se reproduce de forma muy acelerada en médula ósea, pero muere antes de salir a sangre periférica, es destruido antes de salir a sangre periférica. Entonces hay como una leucopoiesis ineficaz, por decirlo así, o sea, no logran sacar las células a sangre periférica, pero son células muy dañadas. Entonces, por eso es que en sangre periférica hay leucopenia, pero normalmente en médula ósea hay un aumento de células malignas. Entonces tienen una alta tasa de replicación, se reproducen rápidamente, tienen una menor respuesta a mecanismos de autorregulación del organismo. Aquí, por ejemplo, les voy a hablar de una característica que tienen las células, que es la inhibición por contacto. Las células hematológicas tienen inhibición por contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay unas a la par de otras, no se reproducen más, porque sienten que ya hay suficientes.
En este caso de las leucemias, esa inhibición por contacto se pierde, entonces se producen muchas y se llena y se aprieta, por decirlo así, el lugar donde ellas están, que es en la médula ósea. Tienen una propagación acelerada, estos que se mueven rápidamente por el organismo, tienen una superior capacidad de autorrenovación, o sea, se renuevan rápidamente, son disfuncionales, obviamente, ¿verdad? Aunque son células que parecen linfos o que parecen neutrófilos, muchas veces no funcionan adecuadamente como para producir anticuerpos o para producir o para matar microorganismos. Tienen una resistencia incrementada a la apoptosis. Esto quiere decir, bueno, recuerden que la apoptosis es la muerte celular programada, muerte celular programada, que es algo que tienen todas las células, pero en el caso de las células malignas, pues ellas pierden esto y no mueren, no son destruidas cuando algo malo hay en su interior, porque al tener una característica normal, la célula normalmente entra en apoptosis, es una forma de protección, pero ellas tienen una resistencia a este tipo de mecanismo regulatorio del organismo. En cuanto a las leucemias crónicas, bueno, estas se caracterizan por una enorme proliferación de células sin detención de la maduración. Recuerden esto, ¿verdad? Se los dije en la clase anterior, es muy importante. Una leucemia crónica es proliferación de células sin detención de la maduración. No hay detención madurativa. Vamos a encontrar toda la línea celular presente. Por ejemplo, en las leucemias linfocíticas crónicas vamos a encontrar linfocitos, prolinfocitos y blastos, o sea, las tres líneas, las tres células de maduración de la línea linfoide que podemos observar y que podemos caracterizar a nivel morfológico. ¿Qué pasa? Bueno, que tenemos todas y tenemos un porcentaje de células maduras que es bastante alto, o sea, que linfocitos bastante alto. Y el porcentaje de células inmaduras que encontramos es bajito. En este caso tiene que ser menos de un 20% en médula ósea. Si el porcentaje de células inmaduras, que son los blastos, es superior al 20% en médula ósea, o sea, blastos superiores a 20% en médula ósea, ya eso se considera una leucemia aguda, no una leucemia crónica. Para que sea leucemia crónica tiene que haber menos de un 20% de blastos en médula ósea y presencia de células maduras. Entonces, las características serían gran cantidad de células maduras en sangre periférica, médula ósea hipercelular, por supuesto, ¿verdad? Porque se están produciendo más de la cuenta. No se observa detención de la maduración a nivel de blastos. Se pueden encontrar blastos, pero estos van a ser menos del 20% en médula ósea y son más frecuentes en adultos. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Qué es los síndromes linfoproliferativos crónicos? Que es el tema de hoy. Los síndromes linfoproliferativos crónicos, como su nombre lo dice, pues son síndromes donde vamos a tener un proceso crónico de la línea linfoide. Son síndromes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque son muchas enfermedades que tienen características que se acoplan de forma similar, ¿verdad? Todo tiene que ver con un proceso linfoide crónico. Entonces, los síndromes linfoproliferativos crónicos son cuadros malignos, es un grupo heterogéneo de alteraciones hematológicas, pero que tienen características en común, derivadas de una mutación a nivel de la madre, de la célula madre, que sería la unidad formadora de colonias linfoide, que se caracterizan por la proliferación clonal de linfocitos B o T en diferentes etapas de maduración. También pueden ser los otros tipos de linfocitos como los NK. Tienen predominio de linfocitos maduros o prolinfocitos en sangre periférica, generalmente con ausentes o escasos blastos, que era lo que les decía al ser un proceso crónico, y la mayoría de los síndromes linfoproliferativos crónicos derivan de clonas de células B, o sea, la mayoría son de origen B. Recuerden que linfocitos hay linfocitos B, linfocitos T, linfocitos NK. En este caso, la mayoría de estos síndromes son de tipo B y normalmente cuando son de tipo B son más benignos. Cuando son de tipo T tienen un pronóstico más reservado. Ok, vamos a iniciar con la entidad estrella de este tipo de síndromes, que es la leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica se caracteriza por un aumento significativo de linfocitos en sangre periférica de aspecto maduro, como lo pueden ver acá, ¿verdad? En esta imagen. Entonces van a ser un montón de linfocitos que tienen
aspecto maduro, un porcentaje mucho más alto de lo normal. Normalmente estos pacientes oscilan con cuadros de 40.000 leucos, 50.000 hasta 100.000, ¿verdad? Leucos. Pueden estar inclusive un poco más, hasta 150.000, pero no hacen leucocitosis tan altas como de 500.000, o al menos yo no he tenido la experiencia de ver una LLC con leucocitos tan altos. Es el síndrome linfoproliferativo crónico más común. Se deriva de una transformación maligna de una célula madre linfoide. Esto da origen a una clona de linfocitos neoplásicos en apariencia morfológica madura, era lo que les decía, que tienen características maduras. El 90% de los casos son linfocitos de origen B y es un cuadro típico de adultos. Es muy raro ver esto en infantes, de hecho se considera que no se presentan casos infantiles. La frecuencia de su aparición aumenta con la edad y es mucho mayor después de los 50 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. La OMS clasifica pues es la LLC en diferentes grupos. Tanto tenemos en este caso 4 grupos, ¿verdad? Que es la LLC típica, la LLC atípica, la LLC LPL, que es leucemia linfocítica crónica, leucemia prolinfocítica, y la LLC atípica por inmunofenotipo. La leucemia linfocítica crónica típica es la que va a tener un predominio de linfocitos y vamos a encontrar que en este caso hay menos de un 10% de prolinfocitos. Recuerden que es blasto, prolinfocito, linfocito maduro. O sea, el prolinfocito es como la célula inmadura del linfocito. En este caso tenemos predominio de linfos de aspecto maduro y menos de un 10% de prolinfocitos. Eso es una LLC típica. La LLC atípica tiene menos del 10% de prolinfocitos con células linfoides anormales, pero con un inmunofenotipo normal. Es decir, vamos a tener células que característicamente se ven un poco más anormales, ¿verdad? O sea, morfológicamente, igual mantenemos menos de un 10% de prolinfocitos, pero el inmunofenotipo, recuerden que el inmunofenotipo son como las características de los antígenos que hay, o básicamente los antígenos que hay en la célula, pues estos antígenos van a ser normales. Entonces el inmunofenotipo de esta entidad es normal. Luego tenemos la leucemia linfocítica crónica, leucemia prolinfocítica, que se indica que se da más o menos cuando hay más de un 10% de prolinfos, pero menos de un 50% de los mismos en sangre periférica. Mientras se mantenga entre 10 y 50, se considera una entidad que se encuentra entre la leucemia linfocítica crónica y la prolinfocítica, entonces una LLC-LPL. Y posteriormente, al final, tenemos la LLC atípica por inmunofenotipo, que en este caso vamos a tener básicamente que esta entidad va a tener un inmunofenotipo alterado, o sea, unas características antigénicas alteradas. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, vamos a encontrar que vamos a tener valores elevados de células con una leucocitosis marcada con una linfocitosis tanto absoluta como relativa. O sea, tanto la cantidad de linfos va a estar más alta como el porcentaje de linfos cuando lo vemos en porcentajes, ¿verdad? El diferencial. O sea, por ejemplo, puede ser que tengamos que los leucocitos pueden alcanzar hasta 200.000, que era lo que les decía, ¿verdad? Más allá es raro verlo. Pero, por ejemplo, tenemos una leucemia linfocítica crónica con leucocitos en 100.000. Entonces, el 90% de esas células son linfocitos. Entonces, tenemos 90.000 linfocitos. ¿Ven? Entonces, el absoluto sería ese 90.000 linfocitos, lo que representa que hay una linfocitosis absoluta. Y el 90% sería el porcentaje de células, que sería el número relativo, que también vamos a tenerlo muy alto. Entonces hay también una linfocitosis relativa. En etapas tempranas de la enfermedad, las plaquetas pueden ser variables, pueden incluso estar normales y puede o no haber anemia. O sea, podrían estar normales o podrían estar bajas, tanto las plaquetas como la hemoglobina. Ya en etapas tardías, pues por supuesto que sí se presentan plaquetas bajas, vamos a tener hemoglobina baja y por lo tanto anemia y neutropenia, o sea, se nos van a bajar los neutrófilos porque este clon maligno está tapizando y absorbiendo toda la médula. La linfocitosis es marcada y se da por linfocitos de aspecto maduro, que era lo que les decía.
Entre un 70 y un 95% de los leucocitos que encontramos son linfocitos. Puede haber hipogamaglobulinemia. Acuérdense que las gamaglobulinas son los anticuerpos y los linfocitos son los encargados de producir los anticuerpos. Entonces, cuando esto sucede, puede haber hipogamaglobulinemia porque vamos a tener disminución de anticuerpos en sangre periférica. Y la médula ósea es marcadamente hipercelular con predominio de linfocitos. Las características básicamente son estas. Bien, tenemos un montón. Estas células, recuerden las características de los linfocitos, que son células con cromatina compacta, poco citoplasma, citoplasma basófilo de tamaño pequeño, ¿lo ven? Como todas estas de acá. Estas son que normalmente no tienen un nucleolo evidente. Todos estos son linfos de aspecto maduro. Entonces las LLCs están caracterizadas por la presencia de todos estos linfos. Ven, más o menos así se podría ver una sangre periférica de una LLC. Y también tiene la característica de presentar estas células de acá. No sé, esta que ven aquí con la flechita estas, que se llaman células en canasta. Esas células en canasta es porque normalmente los linfocitos de la LLC son linfocitos frágiles. Entonces, a la hora de hacer el extendido, estos linfocitos se rompen y el núcleo se hace como que se expande, por decirlo así, digamos, se destruye y se expande y se tiñe como una mancha de este tipo. Eso se llaman células en canasta y son características de los procesos linfoproliferativos crónicos. El hecho que haya células en canasta no significa que haya malignidad. Todo lo que produzca una linfocitosis puede tener presencia de células en canasta. Sin embargo, en las malignidades es común encontrarlas. Puede haber hasta un 10% de prolinfocitos, que era lo que yo les decía, que son células entre linfoblastos y linfos maduros. Estos son más o menos prolinfocitos. Los ven. Vean la diferencia entre este de acá y este de acá. ¿Lo ven? Tiene un poquito más de citoplasma, la cromatina es un poco más laxa, un poquito más laxa, y tiene ese nucleolo que es evidente, igual este con este, ¿verdad? Entonces esos son prolinfocitos. Y como les decía, lo que son las células en canasta, que son linfocitos destruidos donde permanece el núcleo de forma irregular. A alguien se le ocurrió que esto parecía una canasta porque si ustedes ven tiene una zona más oscura y una zona más clara. Entonces ellos dicen, bueno, la zona oscura es el asa, la zona oscura es la canasta y la clara es el asa. Por eso creo que les llaman células en canasta. Ven, aquí tienen una parte oscura y una parte más abierta, una parte oscura y una parte más abierta. Son características de procesos malignos de este tipo, ¿verdad? Linfoides. Incluso procesos donde no sean malignos, pero que haya un aumento de linfocitos considerable. En cuanto a la identificación de la estirpe linfoide, pues se realizan pruebas adicionales para diferenciar si se trata de una leucemia linfocítica crónica B o de una leucemia linfocítica crónica tipo T, principalmente para diferenciar entre ambas. En realidad, actualmente lo que se usa es la citometría de flujo. Si ustedes recordarán de su curso de equipos, la citometría de flujo lo que trata es de identificar a través del uso de anticuerpos monoclonales los diferentes antígenos que tiene una célula y dependiendo de esos antígenos la identifican como una célula de un tipo o de otro. Entonces, en el caso de una LLC de origen B, vamos a tener que este tipo va a tener CD5 positivo, CD19 positivo, CD20 y CD23 positivo. Estos son antígenos que están sobre el linfocito B. Entonces, si tienen estos antígenos, pues por lo tanto se determina que el clon es de origen B. Por el contrario, cuando es de origen T, va a tener CD3 positivo, CD4 positivo, CD8 positivo, el receptor de las células T, alfa y beta y delta y gamma positivos. Esos son los marcadores de células T. Y en el caso de las células NK, estas son CD56 positivas y CD3 negativas. Esto es lo que nos ayuda a determinar el tipo de célula que nos está causando la enfermedad. Actualmente, la citometría de flujo es
la metodología estrella para realizar esto, ¿verdad? No se realiza a través de metódicas más arcaicas. Sin embargo, si ustedes van a algún lugar donde no tengan acceso a la metódica, a una metódica de última línea como es citometría de flujo, pueden usar otras pruebas, como por ejemplo la citoquímica o la aglutinación con eritrocitos. La aglutinación con eritrocitos de ratón para las células B o de carnero para las células T. Esta es la aglutinación de eritrocitos. Básicamente se pone el linfocito que está en estudio, ¿verdad? Y se pone en contacto con eritrocitos ya sean de ratón o de carnero. Si fueran B, entonces, si digamos los eritrocitos fueran de ratón y las células fueran de origen B, hacen estas rosetas como margaritas. Lo mismo pasa si son eritrocitos de carnero y células T. Entonces eso les ayuda a diferenciar las células que tienen. En cuanto a los hallazgos clínicos, pues vamos a tener adenopatías elásticas, anemia e incremento de la susceptibilidad a infecciones, sobre todo en procesos más avanzados. Susceptibilidad a infecciones, pues porque disminuye la producción de anticuerpos y también la cantidad de neutrófilos que hay en la sangre. Muchas veces el diagnóstico es casual, el paciente no siente nada y va a hacerse un examen por otra cosa y pues aparece que tiene la leucemia. En muchos casos, por ejemplo, el paciente llega porque tiene algo que se conoce como gota. Gota es la famosa enfermedad del ácido úrico, ¿verdad? Que es que cuando hay un aumento de ácido úrico, este se deposita en diferentes partes de las articulaciones y causa inflamación, o sea, se precipita y causa inflamación. La gota es producida debido al aumento de la desnaturalización de ácidos nucleicos en sangre y cuando hay una leucemia, por supuesto que se están destruyendo un montón de células y por supuesto que se están metabolizando un montón los ácidos nucleicos y aumentando el ácido úrico y se produce gota. Entonces en algunos pacientes lo que hay es una gota, se hacen exámenes para valorar la gota y se dan cuenta que la gota es consecuencia de la leucemia. Pueden haber equimosis o petequias, que estos son pequeños moretes debido a las plaquetas bajas. Pueden haber visceromegalias, ¿verdad? Porque hay un conteo altísimo de células que se están eliminando. Y por lo tanto el hígado y el vaso están trabajando de forma más rápida, por eso hay visceromegalias. Y las sobrevidas normalmente a estos pacientes son largas, incluso mayores de 12 años, incluso más de 12 años, o sea, son procesos bastante benignos, sobre todo si son de origen B. Si son de origen T, les va un poco más mal. En cuanto al tratamiento, en muchos casos la enfermedad es bastante leve o crónica y no requiere terapias agresivas, de hecho se les da tratamiento de seguimiento, tienen muy buen pronóstico y cuando se necesita tratamiento lo que les dan son quimioterapia o inmunoterapia. La sobrevida de estos pacientes es entre 5 o 12 años o incluso más para las B, pero en el caso de las T es de 3 años o menos, que era lo que les decía. Las T son muy malas. Ahora, la siguiente entidad sería lo que es la leucemia prolinfocítica, que era lo que yo les decía, ¿verdad? En este caso vamos a tener más de un 50% de prolinfocitos en sangre periférica o y en médula ósea, principalmente en médula ósea. O sea, cuando ya tenemos más de un 50% de prolinfocitos en médula ósea, ya se cataloga como leucemia prolinfocítica. Y son estas células que son un intermedio entre el blasto y el linfocito maduro, donde vemos una cromatina un poquitito más laxa y el nucleolo evidente. Pero no tenemos una basofilia tan intensa como un blasto, ni una cromatina tan laxa como un blasto. Es una entidad intermedia. La leucemia prolinfocítica comparte muchas características de la LLC, también puede ser B o T, la mayoría de las veces es B. Tiene una marcada leucocitosis con predominio absoluto de linfocitos y predominio relativo de linfocitos, ¿verdad? Igualmente, o sea, un aumento de leucocitos basados en células linfoides. La diferencia con la LLC es que la proporción de prolinfocitos es mayor, lo que les decía, y vamos a tener valores de más de 50% de prolinfocitos. También en este caso se pueden observar células en canasta, que les decía que era común de la mayoría de procesos donde haya un aumento de linfos.
Es mucho más agresiva que la LLC, presenta esplenomegalia y las adenopatías son menos frecuentes que una LLC. Inmunológicamente hay formas B o T, que era lo que les mencioné anteriormente. Y eso es de la LPL. Y ahora la última entidad que vamos a ver es la LCP, que es la leucemia de células peludas. La leucemia de células peludas es una leucemia donde vamos a tener un linfocito que hace prolongaciones citoplasmáticas finas semejantes a pelos, como esto que ustedes ven acá, ojalá que lo puedan ver. El citoplasma como que hace pelos que van hacia el exterior, ¿verdad? Y se pierden. Por eso se llaman células peludas. Ven, aquí hay otra fotografía. Ven que hacen como estas prolongaciones que son típicas de esta enfermedad. Son más frecuentes las de origen B. La mayoría de estas enfermedades cursa con pancitopenia. ¿Ven lo que les decía? En algunos casos vamos a tener disminución de células. En este caso la pancitopenia va a ser porque la médula ósea se vuelve fibrótica. Recuerdan que una médula ósea fibrótica es una médula ósea llena de cicatrices. Si la médula tiene cicatrices no puede producir células, entonces normalmente estos tipos de padecimientos se correlacionan con médula ósea fibrótica. También se conoce como tricoleucemia y se da la presencia de células de origen linfoide con prolongaciones citoplasmáticas en forma de pelos, como les mencioné anteriormente. Las células peludas son normalmente más grandes que un linfocito normal y a veces se les podría observar algún nucleolo. Esta enfermedad es una enfermedad más de adultos y es más frecuente en hombres de igual forma. Y eso sería todo, chicos. Espero que estén muy bien y estamos hablando en estos días.